En este video te enseñaré a crear animaciones como esta usando únicamente Adobe Animate. Hola, soy Fito y bienvenidos a FitoTut. Empezaré ejecutando el programa. Ahora crearé un nuevo archivo. Este lo voy a trabajar en Full HD. Como siempre en la animación trabajamos en 24 FPS. Y también es recomendable, si vamos a trabajar en varias escenas o en animación 2D en general, que trabajemos en ActionScript. Hago clic en crear. Lo primero que necesitamos es tener el dibujo en el cual vamos a hacer la animación de whiteboard. Entonces me voy a archivo, luego importar y elijo importar escenario. Selecciono, este es mi personaje del robot. Y luego con la herramienta transformación libre, la tecla Q, lo voy a redimensionar. Si lo deseamos lo podemos entrar yendo al panel de alinear, activando la alineación por escenario. De esta forma queda centrado. Recuerden que si alguno de los paneles que utilicemos en este video ustedes no lo encuentran, pueden ir a ventana, desde acá buscar el nombre del panel y al hacerle check se volverá visible. Lo que vamos a hacer, como hemos visto en la intro del video, es que una mano dibuje a esta ilustración. Para ello tenemos dos maneras. Esta es una imagen PNG, es un bitmap conformado por píxeles, por ende si nos acercamos, este se comenzaría a pixelear. Esto les menciono ya que, para comenzar a trabajar de esta manera, necesitamos siempre trabajar en vectores. En cambio, como es un bitmap, no podríamos. Entonces, las dos maneras que tenemos para vectorizar es, primero seleccionamos a nuestra imagen, es importante que tenga transparencia, como este que es un PNG, aunque con JPG también se puede. Luego nos vamos a sus propiedades de objeto y acá encontramos el botón de trazar. Si hacemos clic, nos aparecerá todas estas opciones. Si vamos a trabajar como en el video que solamente es en blanco y negro, entonces no necesitamos aumentar el umbral de color. Pero si vamos a trabajar en colores, debemos de ir jugando tanto el área mínima como el umbral de color para que Animate pueda detectar a todos estos colores. Luego, si hacemos clic en aceptar, veremos que ya no es un bitmap y que ahora ya está conformado por vectores. Si deseamos trabajar con todos estos colores, lo podemos dejar tal cual. Pero si vamos a trabajar dibujando a cada una de las partes, entonces debemos de seleccionar a todos los colores con la herramienta selección. Manteniendo Shift podemos añadir a la selección. Y cuando ya tengamos todos los colores seleccionados, luego presionamos la tecla suprimir. Así lo podemos ir dejando solamente con líneas. Si deseamos cambiar cualquier color, lo seleccionamos, luego nos vamos al panel de color y desde acá lo podemos cambiar. Como vamos a trabajar en escala de grises, lo cambiaría a un oscuro y la parte brillante a un gris más claro. Inclusive, quizás lo elimine. Este método es el más rápido, también el más fácil, pero no es el ideal, ya que aunque ya podemos trabajar con estos vectores y todos los pasos que vamos a hacer en este video serán válidos para este método, si somos perfeccionistas y nos acercamos veremos que hay varias partes las cuales tendríamos que estar puliendo, seleccionándolas y eliminándolas. Además, según la vectorización que haga el programa, en ciertas partes, como vemos, se crean como estos cuadrados y la línea o el trazo no se ve liso. Pero si para nosotros no es un problema, ya que si nos alejamos, estos pequeños errores no se notan, podríamos trabajar de esta forma. La otra forma es, voy a seleccionar esta capa, la voy a eliminar, y desde el panel de biblioteca voy a arrastrar nuevamente a mi imagen. La voy a redimensionar, y luego la voy a alinear. Ahora que la tenemos, debemos de tener una tableta gráfica, ya sea con o sin pantalla. Entonces con la herramienta pincel lo que vamos a hacer es repasar al dibujo. Como les mencioné, el anterior método es mucho más rápido, pero si deseamos el mejor acabado, podemos optar por este. Entonces a esta capa la voy a renombrar como ref de referencia y luego manteniendo la tecla Shift, hago clic en el ojo y así se le baja la opacidad. Bloqueo esta capa, creo una nueva y en esta voy a dibujar, por la que la voy a nombrar como Line Art. Luego activo la capa activa para tener más espacio. Presiono la tecla D para tener los colores por default, que sería el negro y blanco. Y con la herramienta pincel, su shortcut es la tecla B, voy a dibujar. Desde acá, dependiendo de las preferencias que nosotros deseemos en el dibujo, podemos activar o desactivar los niveles de presión, para que nuestro trazo sea uniforme o para que tenga variaciones de grosor. También en el suavizado les recomiendo que trabajen en un rango alto, puede ser 90, 100 o quizás mínimo 80. Ya, dicho esto, comenzaré a repasar. Para las formas circulares no lo haremos a pulso, sino utilizaremos la herramienta óvalo.
Lo seleccionamos y manteniendo a tecla Shift podemos dibujar. Pero como los colores son blanco y negro, tenemos que configurar que no tenga relleno y que el color de trazo sea el negro. Entonces lo dibujamos y luego le voy a aumentar el trazo. Hasta 3 puntos me parece que está bien. Esto mismo lo repito para las antenas. Como la otra antena es igual, manteniendo a tecla Alt, lo duplico y lo ubico. Para los ojos, estos también son circulares. Así que manteniendo a tecla Shift para que se dibuje un círculo perfecto, lo dibujo luego con la herramienta transformación libre, lo puedo redimensionar si así lo deseamos. Luego lo copio con Control C y con Control Shift V lo pego encima. Luego manteniendo a tecla Shift a esta copia la redimensiono. Y finalmente para el ojo. Este sería al revés, es decir, tendría color de relleno más no de trazo. Entonces presiono tecla X, así que presiono tecla X para invertir los colores y luego manteniendo la tecla Shift dibujo el círculo. Ahora voy a cambiar el color de relleno a blanco. Selecciono a la pupila y luego presiono Control G para agruparlo. Lo saco y luego voy a dibujar ahora sí con blanco al brillo interior. Lo ubico y también presiono Control G para agruparlo. De esta manera los puedo ubicar y los puedo mover en cualquier parte. El ojo es muy parecido, solamente las proporciones varían, así que selecciono a todo este ojo y luego manteniendo Alt lo duplico. Luego con la herramienta transformación libre lo redimensiono y lo ubico. Ahora simplemente con la herramienta pincel iré repasando el resto y aceleraré el video. Si te está gustando el video, por favor apóyame suscribiéndote al canal. Recuerda que aquí en Fitotut encontrarás cursos y tutoriales de ilustración y animación digital. También no olvides de darle like al video. Ya terminé de trazarlo, así que a la capa de referencia la podemos ocultar. De esta forma ya vemos cómo queda. Si deseamos podemos eliminar la capa de referencia, pero si deseamos mantenerla, entonces debemos de convertirla en una capa guía. Con clic derecho y luego buscamos guía. De esta forma esta capa será visible en el programa de Animate más en el render, es decir, cuando lo convirtamos en un video ya no se verá. Ahora ya podríamos empezar con la animación, pero si después de hacer el trazado decíamos que tengo una pequeña animación, debemos de tener en cuenta las partes que se van a animar. Por ejemplo, en este caso, como vimos, después de que la mano lo va a dibujar, el personaje va a pestañear. Entonces, para el pestañeo, lo que necesitaría es que las cejas y los ojos estén en otra capa. Por lo que voy a crear otra capa y a esta la voy a renombrar como ojos. Luego en la capa de Line Art voy a seleccionar a las pupilas y también a los ojos. Luego manteniendo la tecla Shift para seguir añadiendo a la selección, selecciono a las cejas. En este caso no selecciono la otra ceja porque el trazo está unido a toda la cara. Entonces ahora presiono Control X para cortarlo y en la capa de ojos con Control Shift V lo pego. Regreso para este caso que vendría a ser la ceja y con la herramienta lazo voy a seleccionar a la ceja. Luego presiono Control X para cortarlo y en la capa de los ojos lo pego con Control Shift V para que se pegue en la misma ubicación. Acá veo que tengo un pequeño trazado que ha sobresalido. Esto lo podemos arreglar con la herramienta selección. Acercamos el cursor hasta que el cursor tenga una flecha y luego retorcemos al trazo y de esta manera se corta y el trazo ya queda limpio. Esto lo podemos hacer para limpiar a nuestro dibujo. Este proceso de limpieza se llama cleanup. Ahora que ya lo tenemos preparado a nuestro personaje, para empezar con la animación, la mano será el último paso. Lo primero que tenemos que hacer es hacer algunos efectos para que parezca que este personaje se está dibujando. Tenemos varias maneras de hacerlo, pero lo que vamos a ver ahora es a través del uso de máscaras. Entonces lo primero que voy a hacer es extender la exposición de estos frames para que duren. Esto dependerá cuánto decíamos que dure toda esta animación. Por ejemplo, lo voy a dejar en 4 segundos. Entonces me voy a 4 segundos, selecciono todos los frames y luego con la tecla F5 extiendo la exposición. De esta manera el dibujo estaría durando los 4 segundos. Luego voy a crear otra capa. En esta vamos a hacer la máscara, así que la renombro como mask. A las otras capas las voy a bloquear. Ahora seleccionamos un color, no importa el color de este. Generalmente yo trabajo con el color amarillo, pero pueden elegir el que sea más cómodo para ustedes. Luego a esta capa de máscara vamos a bajar la opacidad manteniendo la tecla Shift. De esta forma lo que dibujemos será translúcido. Nuevamente activo a capa activa para tener más espacio. Y lo primero que vamos a hacer es, debemos de tener en cuenta que una vez que lo convirtamos en máscara solamente será visible lo que está dentro del dibujo. Eso quiere decir que si por ejemplo yo dibujo este círculo, si lo convierto en capa de máscara, esto se hace haciendo clic derecho en la capa de máscara y luego elegimos máscara.
Como vamos a enmascarar estos dos, a la capa de line art también la arrastro dentro de la máscara. Como vemos, lo único que es visible es lo que está dentro de este círculo. Las capas máscara solamente funcionan mientras la capa de máscara y las capas enmascaradas están bloqueadas. Si desbloqueo alguna de ellas, ya deja de funcionar. Entonces este va a ser el método que vamos a utilizar. Como ya está convertida en capa máscara, voy a desbloquear la capa de máscara para seguirla editando. Voy a eliminar la otra capa y como vemos tengo las demás capas bloqueadas para evitar de que dibujen una capa equivocada. Ahora al pincel lo voy a hacer mucho más grande y comenzaré a dibujar. Por ejemplo, decíamos que la mano empiece a dibujar desde la parte superior a la inferior. Entonces me acerco donde está la antena y dibujo esta parte. Eso quiere decir que solamente la punta de antena va a ser visible. Pero antes, recuerden que debemos tener un tiempo para que la mano entre y empiece a dibujar. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces me iré hasta el frame 15, que será tiempo suficiente para que la mano ingrese, y a partir de este frame comenzaré a dibujar. También tengo activo la inserción de fotogramas claves automáticos. Esto es importante ya que no necesitaré estar insertando los keyframes de manera manual. Si no tienen esta opción, deberán insertar los keyframes con la tecla F6. Bueno, ahora me acerco y hago este dibujo. Entonces empezaría desde ahí. Vamos a trabajar para que se vea bien fluido en twos. Quiere decir que la duración de cada keyframe será de 2 frames. Por ende, entonces me voy luego al frame 17, que es más 2 frames, lo selecciono y ahora amplío este dibujo. Luego nuevamente me voy 2 frames más y ahora lo completo. De esta forma parecería que la mano está dibujando el círculo. Luego sigo avanzando otros 2 frames, esto lo podemos hacer con las teclas punto y coma. Y luego comienzo a seguir dibujando el resto de la antena. Como hemos visto, lo sigo completando cada 2 frames. La dirección que ahora tomemos dependerá de la dirección que nosotros decíamos que vaya la mano. En este caso voy a ir hacia la izquierda. Entonces sigo avanzando cada 2 frames y voy dibujando. Acá para la ceja también haré este mismo proceso. Ahora continúo ya con la cara. Voy a hacer que dibuje primero toda la cara. Ahora podemos ir viendo el resultado. El resultado debemos de volver a bloquear la capa de máscara. Nuevamente para seguir editando, bloqueo la capa. Acá es importante que cuando bloqueamos, como no hay nada en el contenido de la máscara, se mira a todo el dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es desbloquear a las capas de ojos y de line art y vamos a mover a sus keyframe hasta donde empieza la animación. Ahora nuevamente los bloqueo. De esta forma ya aparece que el dibujo empieza a dibujarse a partir de frame 15. Desbloqueo la capa de máscara y voy a continuar dibujando. Me van a acompañar mientras hago todo el dibujo de la cara y ya luego el resto voy a acelerar el video. Antes de ello voy a corregir estas partes. Así ya quedó corregido y continuaré con el dibujo. Entonces me ubico nuevamente 2 frames por delante. Desbloqueo la capa de máscara y continuaré. Le he reducido el tamaño del pincel para ser más exacto con el trazado. Ahora haré que dibuje todas las partes de la cara y al último las orejas. Entonces comienzo nuevamente y avanzo 2 frames. En este caso lo estoy haciendo, como hemos visto, el trazo bien pequeño cada vez que avanzo, pero si decíamos que la animación sea más rápida, tendríamos que hacer más porciones del trazado. Por ejemplo, si decíamos que dibuja acá los ojos más rápido, de frente haríamos la mitad del ojo y luego 2 frames ya completamos a todo el ojo. Entonces así la animación va a ser más rápida. Acá ya se nos acabó, entonces vemos que la animación va a durar mucho más. Entonces miré hasta 10 segundos. Y nuevamente inserto más fotogramas con la tecla F5. Ahora continúo. La parte de las pupilas, como es negro y la mano se tendría que mover como pintando, haré que aparezca de esta forma, como manchas. Acá, como vemos, una vez que termina de dibujar toda la pupila para que la mano se pueda mover hacia las orejas,
Le daré un poco más de tiempo. Y ya, después de 4 frames, recién empiezo con el trazado de la oreja. Para que pase ahora la mano a la otra oreja, también hago que la mano sea después de 4 frames. Finalmente termino con la nariz y la boca. Así bloqueo la capa de máscara y ya podemos ver el resultado. Entonces este mismo método lo aplicaré para el resto del cuerpo. Como ya hemos visto cómo voy a trabajar, voy a acelerar el video. Ahora que ya tengo terminada la animación del dibujo de mi robot, es hora de empezar con la animación de la mano. Para ello podemos buscar en internet una mano que tenga transparencia, si no también la podemos limpiar en Adobe Photoshop, o si no también podemos tomarnos una foto y luego limpiarla. También recuerden que si se convierten en miembros del canal o en mi Patreon, también encontrarán aparte de este archivo todo el footage que he utilizado, incluido la mano. Entonces para ello, me iré al comienzo de la animación y creo una nueva capa. Esta la voy a renombrar como mano y luego presiono Control R para importar. Selecciono esta mano, en realidad es mi mano que ya la he recortado y hago clic en abrir. Como vemos es importante que nuestra mano esté casi desde el codo, ya que nos va a permitir de esta forma redimensionar y moverlo a cualquier esquina de la composición sin que la mano desaparezca. Ahora que ya tengo seleccionada la mano, podríamos empezar la animación. Pero para que se vea un poco mejor, podemos crear a través de las herramientas de Modern Rigging unos pequeños deformadores que darán la impresión de que la mano se está moviendo. Para ello selecciono la mano y luego presiono la tecla F8. Así se convierte en un símbolo gráfico. Lo renombro como mano y hago clic en aceptar. Luego hago doble clic para entrar dentro del símbolo y extiendo la exposición de este keyframe. Ahora lo que voy a hacer en esta mano, como les he mencionado, es crear unos deformadores. Esto se hace con la herramienta deformador de activos. Su shortcut es la tecla W. Luego si nos vamos a sus propiedades, tenemos la opción para que sea visible a malla y las opciones de huesos. En este caso no necesita opción de huesos, sino de deformador. Entonces desactivo la de crear huesos y elijo la opción de envolvente. Hecho esto, ahora haré un clic. Este clic será más o menos donde está la punta del marcador. Luego crearé otro punto al final del lápiz, es decir, en la tapa. De esta forma, como vemos, ya puedo distorsionar un poco la mano. Pero al distorsionarla se está moviendo todo el brazo. Por lo que en la muñeca creo otro punto. Y finalmente, para que no se mueva el brazo, creo uno al final, antes de que empiece mi codo. Ahora sí, muevo el cabezal unos frames y luego voy a hacer que se distorsione un poco, moviendo un poco la tapa. Y también bajo ligeramente el de la punta. De esta manera, como vemos, ya da la impresión de que estoy moviendo la mano junto con el lápiz. Pero acá se está distorsionando, por lo que voy a corregirlo. Voy a moverlo ligeramente para que la tapa esté un poco más recta. Si lo necesitamos, podemos crear algunos controladores más. Ahora selecciono este keyframe y manteniendo Alt lo duplico. Lo ubico unos frames por delante. Y al resto de frames sobrantes, los selecciono y con Shift F5 los elimino. Finalmente voy a crear unas interpolaciones, selecciono todos los frames y selecciono una interpolación clásica. De esta manera ahora si activo el loop, vemos que parece que la mano se está moviendo para dibujar. Si nos parece que se está moviendo muy suave, podemos acercar los keyframes. Y luego eliminamos con Shift F5 a los sobrantes. Ahora sí parece que la mano se está moviendo. Pero hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en una animación es importante saber si estamos trabajando en full frame, es decir, que tenemos un cuadro por cada fotograma, o si estamos trabajando en twos, en threes o en fours. Como en este estamos trabajando en twos, es decir, un keyframe cada 2 fotogramas, entonces la interpolación estaría creando en full frame, por lo que se va a ver un poco raro que en ciertos frames la mano se mueva, más el dibujo no. Entonces para ello hay un truco. Seleccionamos a todos estos intervalos de fotogramas y luego presionamos la tecla F6.
Esto mismo lo hacemos para el otro lado. Finalmente seleccionamos a todos los keyframes y con clic derecho quitamos la interpolación clásica. De esta forma se vuelven keyframes normales. Ahora lo que vamos a hacer es que se convierte en una animación en twos, es decir, que cada keyframe dure 2 frames. Entonces seleccionamos a los frames correspondientes y luego con Shift F6 eliminamos al keyframe. Esto lo repetimos hasta dejar a toda la animación en twos. Este paso que estamos haciendo es opcional, pero les recomiendo hacer que coincida los FPS de la mano con los de la animación, para que así siempre se vea fluida. Ahora hago clic en play, y así como vemos ya tenemos la animación de la mano moviéndose. Regreso al escenario. La mano va a estar todo el tiempo moviéndose, pero como al comienzo la mano va a acercarse para empezar a dibujar, entonces selecciono la mano con la herramienta selección y en sus propiedades de objeto activo la reproducción de único fotograma. Ahora, con la herramienta transformación libre, moveré la mano, pero antes de ello, a su punto de anclaje, lo ubicaré en la parte inferior, es decir, en la base de todo el brazo. Luego lo ubico por fuera del escenario y luego vemos dónde está empezando a dibujar, que sería en este punto. Entonces, a la mano la muevo y lo ubico por encima. Para crear esta interpolación, selecciono un fotograma de intervalo y luego inserto una interpolación clásica. De esta forma ya parece que la mano se está acercando, pero se ve muy robótica. Por lo que lo primero que voy a hacer es que la mano esté girando un poco para cuando se acerca. Luego a lo que se acerca, que gire en sentido contrario y luego que haya un pequeño rebote. Finalmente, ahora para que la velocidad no sea constante, selecciono a cualquier frame de la interpolación, me voy a sus propiedades de fotograma y en interpolación, en efecto, elegimos una velocidad. Por ejemplo, si decíamos que la mano entre rápido y a lo que se acerca se desplaza un poco más suave, entonces elegiríamos Easy Out. Si por lo contrario decíamos que entre suave y aumente la velocidad a lo que se acerca, elegiríamos Easy In. En este caso voy a elegir Easy In. Acá tenemos distintos gráficos, podemos cambiarlo según lo que nosotros deseamos. Yo voy a elegir el Easy In en Quad. De esta forma, cuando hago clic en play, vemos que la mano empieza suave y luego se acelera. Por lo contrario, si lo volvemos a seleccionar y ahora elegimos Easy Out, hará lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, entrará rápido y luego disminuirá la velocidad. Me parece que este último se ve un poco más orgánico. Ahora, momentáneamente vamos a bajar la opacidad de esta capa, haciendo clic en Shift y el ojo de la capa. Esto lo haremos para poder ver a través de la mano y ver dónde tenemos que ubicar a la mano en cada frame. Ahora simplemente debemos de ir moviendo a mano, recuerden que tengo activa la inserción de fotogramas claves automáticos, si no lo tendré que hacer con la tecla F6, e ir moviendo en cada uno de los keyframes a la mano para que se adecue al dibujo. También debemos de, a partir de cuando ya empiece el dibujo, seleccionar a la mano y activar la reproducción en bucle para que así la mano cada 2 frames se esté moviendo. Como lo hemos hecho en Twos, veremos que donde no hay dibujo la mano no se mueve. Así coinciden los FPS. Ahora moveré la mano y la iré moviendo para que parezca que está dibujando. Simplemente ubicando la punta del marcador, en este caso, por encima donde está el trazado. Ahora voy a acelerar el video, ya que lo único que voy a hacer es ir reubicando a la mano para que continúe con el trazado. Y así dé la sensación de que está dibujando. Cuando hayamos terminado, simplemente tenemos que hacer que la mano se vaya. Entonces primero voy a hacer una pequeña anticipación, haciendo que la mano suba, gira ligeramente. Y luego que baje hasta desaparecer. Ya en el siguiente frame podemos insertar un fotograma clave vacío con la tecla F7. Y creamos la interpolación. De esta forma, la mano se estaría yendo. Si decíamos extenderlo, simplemente seleccionamos y aumentamos con la tecla F5 frames. De esta manera dura un poco más su desplazamiento. Y también selecciono a la interpolación y lo voy a cambiar a un Easy In. Así se ve más natural. Ahora que ya tengo terminada esta animación,
Presiono manteniendo tecla Shift el ojo y regreso a la opacidad original. Ahora vamos a ver el resultado. Y gracias al pequeño movimiento que le dimos la mano, se ve totalmente natural. Ya en este punto ya podríamos decir que este tipo de animación ya está terminado, pero si lo decíamos podemos luego añadirle una animación. En este caso lo que voy a hacer es que al final de que termina de dibujar, el personaje, es decir el robot, pestañee. Entonces después de que se retira la mano, unos frames más por delante, voy a seleccionar la capa de los ojos, la desbloqueo. Recuerden que aparece todo esto amarillo, esto es simplemente debido a la máscara. Lo que voy a hacer es que después de que la mano se va, en la máscara inserto un fotograma clave vacío. De esta forma ya no existe máscara y entonces ya sería visible todo el tiempo ya el robot. Ahora en la capa de los ojos, unos frames por delante, los selecciono y activo el papel cebolla. Ahora lo que voy a hacer es que pestañee. Para ello, selecciono la ceja y la voy a bajar ligeramente. Un pestañeo está compuesto por tres poses clave. La primera que son los ojos totalmente abiertos, otra en que estarán los ojos entrecerrados y una final que están cerrados. Entonces, la primera sería los ojos medio cerrados. Para ello, con la herramienta pincel, voy a dibujar como que está entrecerrando los ojos. Acá para la pupila, tengo que seleccionarlas. Como son grupos, presiona Control B para separarlo. Esto lo hago para poderlo modificar. Dibujo el párpado inferior y luego con la herramienta borrador borro lo sobrante de la pupila y esto mismo lo repito con el otro ojo. Ahora 2 frames por delante los selecciono. Nuevamente a las cejas las bajo un poco. Ahora elimino estos trazos que dibujé. Y voy a dibujarlo como que está totalmente cerrado. Ya puedo desactivar el papel de cebolla. Entonces ya parece que el personaje está pestañeando. Ahora después de unos frames que los ojos están cerrados, selecciono al keyframe que tiene los ojos entrecerrados y luego manteniendo Alt lo arrastro para duplicarlo. Finalmente ahora selecciono el frame cuando están los ojos totalmente abiertos. Y también manteniendo Alt lo duplico y lo ubico 2 frames por delante. De esta forma parece que el personaje está pestañeando. Ahora que ya tenemos terminada la animación, si lo deseamos ya lo podemos convertir en un video. Para luego en otro programa, por ejemplo Adobe Premiere Pro o DaVinci Resolve o Filmora, donde podemos darle algunos retoques y agregar el sonido de cuando la mano está dibujando. Pero todos estos efectos se tendrían que hacer en otro programa. Si lo deseamos, lo podemos hacer directamente en Adobe Animate. Como este tutorial es utilizando exclusivamente Adobe Animate, les voy a enseñar. Como hemos visto, ya la mano está dibujando, pero si deseamos un poco mejorar esta animación, podemos agregar una sombra a la mano. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionamos a todos los keyframes de la capa de la mano. Luego hacemos clic derecho y elegimos copiar fotogramas. Ahora presionamos Control F8 para crear un nuevo símbolo y este lo voy a nombrar como sombra mano. Hago clic en aceptar y dentro de este símbolo seleccionamos un fotograma, hacemos clic derecho y elegimos pegar y sobreescribir fotogramas. De esta forma ya tengo a toda la animación de la mano. Regresamos al escenario. Y ahora creo una capa por debajo de la mano y a esta la nombro como sombra, mano. Del panel biblioteca se habrá guardado nuestra sombra. Así que la selecciono y la arrastro. Este lo ubico por esta parte que esté ligeramente por debajo de la mano, pero que sobresalga un poco. Después de que ya esté ligeramente por debajo, de esta manera como contiene la misma animación, lo va a seguir para que parezca una sombra. Lo que vamos a hacer es primero entramos dentro del símbolo. Después vamos a seleccionar a todos los keyframes. Una vez seleccionados, nos vamos a propiedades de fotograma. Luego en efectos de color, elegimos brillo. Y ponemos el brillo a -100. Para que se vuelva totalmente negro. Regreso a escena. Entonces ya tenemos un tipo de sombra, pero todavía no se ve como una sombra natural. Lo que vamos a hacer es un pequeño desenfoque. Entonces me ubico en el primer keyframe. Selecciono al keyframe de sombra y luego en filtro elijo desenfoque. En este la calidad lo subo a alta y voy a aumentar el valor.
Esto dependerá de sus gustos. Yo, por ejemplo, me gusta que la sombra quede bien desenfocada, así que voy a cambiarlo a un valor de 15. Finalmente, cuando me acerco, todavía la sombra es muy dura. Aunque ya parece una sombra, es demasiado oscura. Así que lo que voy a hacer es, selecciono nuevamente al keyframe y luego en las propiedades de fotograma, en efecto de color, elijo alfa. Este es el nivel de transparencia. Movemos el valor, por ejemplo, lo voy a dejar en 20%. Y así como vemos, ya tenemos una sombra, pero se ve mucho más natural. La voy a subir ligeramente, así que lo vuelvo a seleccionar y lo voy a poner en 30%. De esta manera, me parece que el resultado se ve más natural. Ahora, cuando comience a dibujar, debido a la transparencia, la sombra va a actuar como sombra, ya que va a ser translúcida y se va a poder ver los trazos que están por debajo de ella. Finalmente, podemos agregar un sonido cada vez que la mano esté dibujando. Recuerden que también para mis miembros y Patreon también encontrarán, aparte del archivo y todo lo que hemos utilizado, este archivo de audio. Así que voy a crear una nueva capa. A esta la voy a renombrar como audio. Ahora, como el sonido sería a partir de cuando la mano se comienza a mover para dibujar, entonces en esa parte creo un fotograma clave vacío, con la tecla F6. Luego presiono Control R e importo este efecto de sonido. De esta manera, ahora, cuando la mano empiece a dibujar, habría el sonido como del lápiz o del marcador rozando la pizarra o el papel. Acá al final vemos que nuevamente se está repitiendo la animación. Para que esto no pase, cuando termina la animación de la mano, también debe de terminar la animación de la sombra. Así que lo selecciono y presiono F7 para insertar un fotograma clave vacío. De esta forma ya tenemos corregido ese error. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Este fue una técnica para utilizar y hacer este tipo de animaciones solo con Adobe Animate. Pero tenemos distintas técnicas. Si ustedes quieren que les enseñe más técnicas para crear este tipo de animaciones o un curso dedicado a ello, por favor déjenlo en los comentarios. También les recuerdo que si quieren aprender a profundidad Adobe Animate, en la descripción del canal les dejaré el link de mi curso Adobe Animate desde cero. También aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal. Si quieres ser uno de ellos y así poder acceder a cursos y tutoriales exclusivos, haz clic en el botón Unirme. Por favor, apóyenme dándole like al video, compartiéndolo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.